Resulta que ayer estuve pensando un poco en el pasado Gran Premio de Brasil porque, sinceramente, aún no he superado esa mágica actuación de Max Verstappen y entre una cosa y otra, pues llegué a la conclusión de que Verstappen podría haber ganado la carrera sin la bandera roja. Y sí, obviamente sé que todo esto es un caso hipotético y que nunca sabremos lo que hubiese ocurrido en el caso de no haber bandera roja. Pero vamos a analizar un poquito todo lo que pasó en esa carrera y ya decidimos al final si era posible o no. ¿Qué pasó aquel domingo en Interlagos? Pues lo primero que hay que decir es que la clasificación se celebró el domingo por la mañana en condiciones de mojado y fue un caos. Lando Norris se llevó la pole y Max Verstappen no pudo pasar a la Q3. De hecho, no pasó a la Q3 con bastante polémica por un accidente de Lance Stroll y una bandera roja que no quisieron sacar A inmediatamente. Dan Follows le han dado don't follow. Gracias. Muchas gracias a Pablo Reyes. Como decía, fue un caos aquella clasificación y básicamente hubo un accidente de Lance Stroll al final de la Q2, no se sacó la bandera roja inmediatamente y eso hizo que Max Verstappen no pudiese pasar a la Q3, que terminase 12º y como además había cambiado motor y tenía una sanción de 5 posiciones, tuvo que salir desde el 17º puesto en la carrera. Y ojo, Lando primero y Max 17º. Hablamos de los dos contendientes al título. Uno salía desde la pole y el otro muy atrás. Pero si alguien daba por muerto a Max, estaba muy equivocado. Y aquí tengo que hacer un inciso. Porque el primer escenario que se me vino a la mente ayer fue una buena salida de Lando Norris. Y sí, ya sé que soy un poco iluso, pero bueno, ese fue el primer escenario que se me ocurrió. Si Lando hubiese salido bien y mantiene la primera posición en la primera vuelta, yo creo que ahí no hay nada que hacer. O sea, la victoria era suya sí o sí, porque el McLaren es el mejor coche a día de hoy y Lando va bien en lluvia. La victoria era suya. De hecho, por la mañana, para decir que Lando va bien en lluvia, por la mañana Lando hizo la pole en Brasil con una gran vuelta sobre mojado, así que yo creo que si hubiese mantenido esa primera posición en la primera vuelta, seguramente Norris se escapaba y ganaba. Pero claro, como le pasó en China, en Barcelona, en Hungría y en más de un sitio, pues no ocurrió. Lo cierto es que perdió la primera posición en la salida y la carrera se le puso cuesta arriba desde el inicio. Pero bueno, entrando ya en lo que es el Gran Premio real, pues Russell se puso primero y Norris fue incapaz de adelantar a su compatriota en toda la primera tanda. Así que tuvo que ir, obviamente, a su ritmo, porque estaba en todo momento muy pegado, pero no era capaz de adelantarlo. Y mientras tanto, Max Verstappen pasaba de la 17ª posición a la 11ª en la primera vuelta. O sea, estuvo adelantando ahí a diestro y siniestro. Y además, entrando ya en la segunda vuelta, adelantó a Hamilton con una bonita frenada por el interior de la curva 1. También pasó después a Gasly, a Alonso, a Piastri, a Lawson. Y en la 11ª vuelta, tras adelantar al neozelandés, Max ya era sexto y empezaba a seguir la estela de Charles Leclerc. O sea, hablamos de ganar 11 posiciones en 11 vueltas. Y en una pista que, ojo, que estaba muy delicada y en la que casi nadie conseguía adelantar. O sea, una salvajada. Vamos a dejarlo ahí. A partir de ahí sí que es verdad que la carrera se estabiliza un poco y entra en ese periodo de transición, por así decirlo, que nos lleva hasta la primera parada. Y en esa primera parada, pues a Leclerc se ve que le entraron las prisas en la vuelta 25, fue uno de los primeros en parar, y ya después, con el coche de seguridad virtual provocado por Nico Hülkenberg, hubo más prisas también en los casos de George Russell y Lando Norris. Y precisamente Russell pidió por radio pidió por radio no entrar, porque se temía que hubiese precisamente una bandera roja. Pero desde el muro de Mercedes no le hicieron caso y se la comieron con patatas. Y además hay que decir que Russell y Norris entraron justo cuando el coche de seguridad virtual estaba prácticamente acabando. Así que seguramente la ganancia en el pit lane tampoco fue muy grande. Y claro, ahí entramos ya en la valentía y las ganas de arriesgar de cada uno. Porque no solo entraron Russell y Norris, sino también Tsunoda, Piastri, Alonso. Hubo varios que entraron. Y lo que no sabían, obviamente, era que poco después, con la fuerte lluvia que llegó, Dirección de Carrera sacó el coche de seguridad y un par de vueltas después, con el accidente de Franco Colapinto, llegó la bandera roja.
Y por supuesto, bueno, obviamente la bandera roja a los Alpine y a Verstappen, que se habían mantenido en pista, les vino como agua de mayo. Y bueno, el resto de la historia, pues ya la sabéis. Verstappen pasó a Ocon, consiguió una victoria épica, dejó el cuarto título prácticamente encarrilado y los dos Alpine subieron al podio y desataron la locura en el equipo francés. Pero ahora es cuando yo me hago esa pregunta. ¿Qué podría haber pasado si no hubiese salido la bandera roja? Vamos a ponernos en ese hipotético caso en el que imaginamos que Colapinto no tiene el accidente y como la intensa lluvia, bueno, no duró mucho más, que se vio a posteriori, pues la carrera se relanza con relativa normalidad y obviamente no sería en la vuelta 33 como pasó con la bandera roja, sino un poquito después, porque seguramente habría que esperar a que la lluvia no tuviese tanta intensidad, por así decirlo. Así que dejemos en que la carrera se relanza pues en la vuelta 35, por ejemplo, para dejar que la lluvia parase un poco. Imaginemos también que la carrera sigue su curso natural, por así decirlo, y el accidente de Sainz también ocurre. Así que tenemos un coche de seguridad más adelante y la relanzada llega en la vuelta 43. Como ocurrió en la realidad, ¿vale? Nos vamos al caso en el que el accidente de Carlos sigue ocurriendo y digamos que tenemos una carrera al sprint a partir de la vuelta 43, que es lo que ocurrió en la realidad, y a partir de ahí hubo pues 26 vueltas hasta el final y sin más coches de seguridad. Y yo creo que, bueno, obviamente, como pasó en el caso real, pues Max se hubiese tirado como un león a la primera oportunidad a por Esteban Ocon y en la frenada de la primera curva pues seguramente habría adelantado al piloto francés tirándose, ya digo, a la primera oportunidad que tenía y abriendo el mayor hueco posible. A partir de ahí ya entramos en un terreno un poquito desconocido, porque claro, tenemos 26 vueltas por delante y Max tenía que abrir un hueco de aproximadamente 21-22 segundos para poder tener una parada gratuita y así llevarse la victoria. Hablamos de vuelta 43, Max pasa a Ocon y lo que tendría que hacer es abrir un hueco de 23 segundos. Y yo creo, sinceramente, que podía hacerlo. Podía hacerlo. Y a las pruebas me remito. Porque Verstappen le metió a Ocon casi 20 segundos en 26 vueltas en la carrera real. Pero es que, claro, los Alpine también tendrían que haber parado. Porque no le hicieron la parada. Estamos hablando de no ha habido bandera roja. Tenían que parar. Y lo cierto es que Max le metió 23,2 segundos a Russell en esas 26 vueltas desde la vuelta 43 hasta el final de la carrera. Pero claro, aquí entramos ya en varios escenarios que se pueden presentar en la carrera, porque claro, el primero es que ya he dicho antes que Max pasa a Ocon en la relanzada y tiene 26 vueltas por delante. Entonces, claro, sí le veo con opciones de ganar. Ahora bien, si no pasa Esteban rápidamente, seguramente no hubiese tenido opciones de victoria. Entonces, entramos en ese escenario en el que pasa Ocon sí o sí. El segundo escenario es que Verstappen pasa a Ocon rápidamente, pero Lando Norris no comete ese error en la relanzada y puede intentar pasar también a los Alpine para tener sus opciones y tal. Pero bueno, también tiene tela que cometas ese error y que pierdas varias posiciones en plena pelea por el título mientras Max da esa demostración de talento y no suerte. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. El caso es que, claro, si te paras a pensar, al final hay un montón de escenarios, pero se puede decir que el que más se asemeja a la realidad es el que hemos mencionado, en el que Max pasa a Ocon y Norris comete el error. ¿Por qué? Porque es lo que pasó en la realidad. O sea, en la realidad Max pasó a Ocon en la relanzada y Norris cometió el error. Entonces vamos a coger ese escenario. Y ahora me diréis, bueno, pues muy fácil. Si Max le metió casi 20 segundos a Ocon y 23 a Russell, tenía la parada gratis. Y es cierto que la victoria era suyo incluso sin la bandera roja. Pero la verdad es que no. Porque también hay que tener en cuenta una variable, y es que Russell, Norris y todos los que habían parado vendrían con gomas nuevas. Claro, mientras Verstappen y los Alpine, por ejemplo, tenían los intermedios desde el principio de la carrera, sin esa bandera roja, el resto sí que había parado. Entonces ahí de nuevo se te vuelve a abrir el abanico. Porque sí, puede pasar que Max, aun teniendo gomas usadas, tenga más ritmo que nadie y se escape igualmente. Porque, sinceramente, no era descartable viendo el ritmo que llevaba
y que en Brasil, bueno, estaba en otra liga. Pero claro, también podría haber pasado todo lo contrario. Puede pasar que no, que en ese momento se ve con el resto con gomas mejores y no se va. También puede ocurrir que Russell con gomas nuevas pueda pasar fácilmente a los Alpine, o todo lo contrario. O sea, se te abre tanto el abanico que te puede pasar eso, que Max se vaya, que no se vaya, que Russell pase rápido a los Alpine, que no los pase. Porque al final también es verdad que por mucho que llevase gomas nuevas, la visibilidad en carrera era muy baja cuando corrías detrás de otro coche, y ya vimos que a casi todos los pilotos les costaba mucho adelantar. Entonces, pues por un lado, en el caso de que Russell no pueda adelantar a los Alpine por la baja visibilidad, todo está muy claro. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Los tres primeros tenían que hacer su parada, y Max tenía 23 segundos sobre Russell, así que tenía la parada gratis sí o sí. Y además, por si alguno me dice ahora que los Alpine podrían haber parado antes y dejar pista libre a Russell y tal, lo cierto es que eso es muy improbable, porque venían de una situación de coche de seguridad en la vuelta 43 y no puedes parar pronto en ese momento, obviamente, porque te pondrías último. Si tú paras pronto después de un coche de seguridad, caes a la última posición. Lo que tenían que hacer los Alpine en ese hipotético escenario era parar lo más tarde posible y abrir un hueco para ir ganando posiciones a lo largo de la parrilla. Y además, con las condiciones que había, la salida del coche de seguridad pues tampoco era descartable. Entonces, en ese escenario seguramente hubieran parado en la última vuelta esperando esa posible llegada del coche de seguridad y para también abrir el máximo hueco posible. Pero bueno, más allá de este caso y todos los casos que ya he mencionado, lo que quiero decir es que yo creo que la opción más factible es que Verstappen se escapase rápidamente de los Alpine y que Russell pudiese pasar a los Alpine, pero lo que le costase un poquito. O sea, que no fuera cuestión de una vuelta, porque ya hemos dicho que había una visibilidad bastante pobre. Y yo creo que, sinceramente, Max pasaba a Ocon en la relanzada, se escapaba, pero a Russell le hubiese costado, pues, ¿qué te digo yo? 7 u 8 vueltas por cada Alpine, tanto por Gasly como por Ocon, y hubiesen sido unas 15 vueltas aproximadamente para colocarse en esa segunda posición. Creo que es un margen de 15 vueltas que puede tener sentido, porque ya os digo que era muy difícil adelantar, y seguramente esas 7 u 8 vueltas por cada Alpine es un margen que tiene sentido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme al live timing de la Fórmula 1, que he sacado alguna que otra captura, y ver cuánto tiempo ganó exactamente Verstappen en 15 vueltas. Y aquí lo que se puede ver es que Max tenía prácticamente 10 segundos de ventaja sobre Esteban Ocon y 13-14 segundos sobre Gasly y Russell. Pero claro, ahora vuelvo a decir, esto es una diferencia irreal, porque en este caso no han peleado en pista. Y ya sabéis que obviamente cuando hay peleas en pista, dos pilotos, bueno, cuando se ponen en paralelo y demás, pues siempre pierden tiempo. Así que vamos a poner que Russell pierde aproximadamente 1,5 segundos para adelantar a cada uno de los Alpine, que son 3 segundos en total. Y si Ocon en esa vuelta 58 estaba a 10 segundos de Max, pongamos que Russell en esa vuelta 58 ya ha llegado a la segunda posición, pero está a 13 segundos porque ha perdido un poquito de tiempo en las peleas con los Alpine. Y aquí ya entramos pues en una batalla de tú a tú entre Verstappen y Russell por la victoria. Hablamos de una especie de carrera al sprint en la que quedan 11 vueltas y están separados por 13 segundos, pero claro, Max tiene que hacer la parada. Y aquí, bueno, aquí entra en juego la estrategia también, porque si Max hubiese alargado la parada en busca de un coche de seguridad, que después ya sabemos que no llegó, seguramente no habría ganado. Y tengo la prueba, de hecho. Tengo la prueba, porque como vemos ya en pantalla, en la vuelta 13, cuando Russell y Max tenían pista libre, Max fue 8 décimas más rápido que Russell, con unos neumáticos en el mismo estado. Así que si por ahí podemos dilucidar que con unos neumáticos mucho más viejos, como le hubiese pasado después, pues como mucho le hubiese metido, ¿qué? Unas décimas por vuelta o algo así, y eso no era suficiente para abrir los 23 segundos que necesitaba para esa parada gratis. Estamos hablando, de nuevo, resumen, están en la vuelta 58, quedan 11 vueltas, está Russell a 13 segundos y Max necesita 23 antes de la última vuelta para hacer la parada gratis. Y como digo,
En la vuelta 13 justo hubo pista libre para Max y para Russell, y Max tenía 8 décimas de margen en cuanto a ritmo, pero claro, con igualdad de neumáticos. Si hablamos de que en ese punto, al final de la carrera, la vuelta 58, tenía peores neumáticos, no le iba a recortar tanto, entonces no iba a llegar a esos 23 segundos que necesitaba para la parada gratis. Pero es en ese momento cuando ahora sí entramos en el escenario ideal para Verstappen, y ese es precisamente hacer la parada justo en la vuelta 58, cuando Russell pasa a Ocon y está a 13 segundos de Max. Ahora sería pues la situación inversa, ¿no? Russell lidera la carrera, Max ya ha parado y tiene 11 vueltas para recortar una distancia de 10 segundos. Pero claro, ahora es el piloto de Red Bull el que tiene neumáticos mucho más frescos. Y si nos volvemos a fijar en ese ritmo que tenían ambos y que lo tenemos ahí en pantalla, le metió 8 décimas por vuelta en la vuelta 13. Y si ahora tenemos en cuenta que los neumáticos de Max eran mucho más jóvenes que los de Russell, seguramente le hubiese metido más de un segundo por vuelta y Max tenía serias opciones de victoria. Y ahora, vale, me diréis, sí, bueno, pero tendría que haber pasado a varios pilotos por el camino y tal. Y sí, es verdad. Pero esa es precisamente una situación que ya vivimos hace 8 años, en el Gran Premio de Brasil de 2016, cuando Verstappen paró en la vuelta 54 de aquella carrera y cayó hasta la 16ª posición, pero con neumáticos mejores que el resto, remontó hasta 13 posiciones y pasó desde la 16ª plaza hasta la 3ª en 16 vueltas. Y la verdad que sí, que fue una auténtica locura lo que hizo aquel chaval, que por aquel entonces era su segundo año en Fórmula 1, así que imaginad lo que podría haber hecho este año. Y yo sinceramente pues creo que en esas últimas 11 vueltas de las que estoy hablando, con neumáticos más frescos que Russell, yo estoy convencido de que hubiese tenido un ritmo insultantemente superior al resto y habría pasado a los que tenía por delante, vamos, como si fueran coches de otra categoría, como si fueran coches de Fórmula 2. Y la victoria, estoy totalmente convencido de que hubiese sido suya. Porque, bueno, solo hay que ver el ritmo que tenía Max en Interlagos, que fue demencial. Y ya os digo que con neumáticos más jóvenes que el resto, la diferencia habría sido enorme. Y en ese escenario ideal, yo estoy convencido de que Verstappen ganaba la carrera sin la bandera roja, pero claro, se tendría que haber dado ese escenario de adelantar a Ocon, que lo hizo en la realidad, que Lando cometa el error, que lo hizo en la realidad, y que a Russell le costase un poquito pasar a los Alpine y, sobre todo, que Verstappen hubiese parado justo en la vuelta 58 cuando digo que Russell pasaba a los Alpine. Entonces, bueno, como acabo de exponer, pues yo creo que era bastante realista decir que Max tenía alguna opción de ganar el Gran Premio de Brasil, incluso sin la bandera roja. Y el caso es que me da hasta rabia. Me da hasta rabia porque esa bandera roja sirvió como de excusa para los haters de Max para decir que simplemente pues tuvo suerte. No, es que, bueno, sí, salía 17º, pero tuvo suerte con la bandera roja, se lleva la victoria por suerte y tal. Y de hecho, no hay que irse ni siquiera a las redes sociales o a las legiones de haters que tiene Max, sino que el propio Lando Norris dijo que lo de Brasil no es talento, es suerte. Y a mí la verdad que me hace hasta gracia. Me hace hasta gracia porque yo comprendo a Lando, que quiere, digamos, consolarse de esa manera, diciendo que lo de Max no fue talento, que fue suerte. Pero lo de cometer un error en la relanzada y perder varias posiciones cuando te estás jugando el título contra Max Verstappen, pues tampoco es talento, es mala suerte, ¿no? Claro. Yo diría que no, Lando. Lo cierto es que tanto la actuación de Max como la tuya fue cuestión de talento. También es verdad que entra un poquito en juego la suerte, pero hay que tener muchísimo talento para hacer lo que hizo Verstappen bajo la lluvia en el Gran Premio de Brasil. Y yo creo, sinceramente, que cualquiera con un mínimo sentido del análisis, creo que tiene claro que Verstappen, lo que hizo Brasil, fue algo casi increíble, diría yo. Y de hecho, ahora que lo pienso, yo lo comparé el otro día con actuaciones como la de Ayrton Senna en Donington en el 93, la de Michael Schumacher en España en el 96, la de Fernando Alonso en Hungría 2006, o incluso la de Hamilton, la de Lewis Hamilton en Silverstone en el año 2008.
Y la verdad es que yo creo que a la que más se parece es a Hungría 2006, porque al final Alonso también salía muy atrás, también remontó muchísimo tanto en la primera vuelta como en el resto de la carrera y bueno, el caso es que esta vez Max sí que tuvo las tuercas en su sitio y pudo ganar. Y además en casa de Ayrton Senna y bajo la lluvia. Así que bueno, se podría decir que fue una actuación poética, pero creo, sinceramente, como acabo de exponer, que sí, obviamente hay que irse al escenario ideal, pero creo que Verstappen tenía alguna opción de ganar la carrera incluso sin la bandera roja.